volvemos hoy a madrugar con alegría, porque queremos ver ese amanecer. Y el amanecer de hoy, siguiendo esta expansión de la obra, con hitos rápidos, que luego iremos descendiendo a ellos para conocer más profundamente algunas de esos inicios en países como mucho más próximos a nosotros, porque nos es imposible, aunque de aquí a los 7 años del centenario podremos hacer distintos amaneceres de la expansión, del crecimiento de la labor. Entonces, hoy, con mucha ilusión, nos vamos a detener en la expansión por América. Y es bueno recordar que en ese momento la gente de la obra toda era joven. Era unos viejitos jovencísimos, o mejor dicho, unos jóvenes que quisieron hacerse mayores, como pedía San José María, 80 años de gravedad. Hoy día, tantos mayores querían pedir el elixir de la plenitud, aunque sabemos que se acumula juventud con los años. Bueno, pero ni la juventud de los fieles de la obra, ni la falta de recursos económicos pudieron frenar la expansión por todo el mundo. En el año 1948, San José María, nuestro padre, le encargó a Pedro Cassiaro y a otros 2 miembros del Opus Dei que realizaran un viaje por América para sondear las posibilidades de comenzar en este continente. Durante el itinerario, que duró varios meses, desde abril a septiembre de 1948, recorrieron numerosas ciudades de México, Estados Unidos, Canadá, Chile, Perú y Argentina. A su regreso, Pedro Cassiaro le dijo al fundador de la obra, a San José María, como resultado de sus investigaciones, bueno, las circunstancias que había en el país. Y nuestro padre decidió que se comenzara cuanto antes en México y en Estados Unidos. A mediados de diciembre de 1948, se embarcó el mismo Pedro Cassiaro con 2 jóvenes profesionales rumbo a México, esta vez con la determinación de quedarse y empezar el apostolado del Opus Dei en América. Así que pensemos que primero fue México. Es el país, diríamos, donde se inició la labor en América. Cuando ya habían conseguido un lugar donde vivir, el 6 de marzo de 1950 llegaron algunas mujeres del Opus Dei. ¿Se acuerdan que entre ellas estaba Guadalupe Ortiz de Landazuri, que fue beatificada en Madrid hace 2 años? Guadalupe estuvo 5 años en México, pero esos 5 años pareciera que hubieran sido 15 o 25, porque la labor que se hizo en esos 5 primeros años de las mujeres del Opus Dei, bueno, ya la veremos en el momento que nos dediquemos un poco a hablar de la labor de México. Pero Guadalupe realmente sembró con su pasión, con su amor, con su delicadeza, con su dedicación, con su cariño, con su esfuerzo, con su capacidad de soñar, y de verdad que hizo una labor extraordinaria. Bueno, entonces, en febrero del 49, José Luis Musquiz y Salvador Martínez habían volado a Chicago en febrero de 1949. Pocos meses más tarde consiguieron un local para abrir una residencia de estudiantes a la que llamaron Good Lawn. Las mujeres llegaron muy pronto, unos meses después, al inicio del curso 49-50, con Nisa González Guzmán a la cabeza. De ahí viene, bueno, la idea que a veces no se sabe de la labor de las mujeres, cuál fue primero, si fue México o fue los Estados Unidos, pero realmente fue México. En estos primeros comienzos, aunque siempre se contó con el beneplácito de la jerarquía del lugar, la iniciativa había partido de nuestro padre, de San José María. En cambio, pronto empezaron a llegar peticiones de obispos para que el Opus Dei trabajara en sus diócesis.
San José María siempre quiso atender esas peticiones, como cuando recibió del obispo de Rosario en Argentina, Antonio Cayano, futuro cardenal, la solicitud de que el Opus Dei comenzara a trabajar en su diócesis. San José María decidió enviar a Argentina a Ricardo Fernández Vallespín, a Ismael Sánchez Bella y a Francisco Pons, que aterrizaron el 11 de marzo de 1950. Se dirigieron a Rosario, de allí de donde habían sido llamados, ciudad universitaria, y en poco tiempo instalaron una pequeña residencia que albergó a algunos universitarios. Las mujeres le siguieron algo más tarde, en el 7 de diciembre de 1952. Recuerdo en esto muy particular que llevó Sabina Alandes, que fue la primera numeraria del Opus Dei que llegó a Argentina, y fue sola. No fue ni con un grupo, la recibieron allí otras personas y se mantuvo un tiempo abriendo el surco que luego generaría esa gran autopista que hoy recorre todo el país austral. Bueno, además de en Argentina, otros fieles de la obra se instalaron en varios países de América Latina durante esos años. El 5 de marzo de 1950, Adolfo Rodríguez Vidal viajó a Santiago de Chile y pocos meses después, el 9 de noviembre, llegaron las mujeres de la obra. Un año más tarde, en 1951, fue el momento de Colombia y Venezuela, del cual yo les hablé anteriormente. Y recordamos que en Venezuela vino Don Moles con otros laicos y luego vinieron a Venezuela Maricho Arellano con 3 numerarias más, las cuales hicimos ya alusión cuando hablamos de esa llegada de las primeras a Venezuela. Después, en 1953, se comenzó en la capital de Guatemala y en Perú. De esta manera, al cumplirse las bodas de plata del Opus Dei el 2 de octubre de 1953, había llegado a 13 países de modo estable, 5 europeos y 8 americanos, en los que se hablaban 6 idiomas: español, portugués, italiano, francés, inglés y alemán. En ese momento, la mayoría de las personas del Opus Dei que se trasladaron a esos lugares eran estudiantes, y en todos los casos personas jóvenes, como dijimos antes. También los sacerdotes habían sido ordenados recientemente. Sin embargo, el número de miembros se fue multiplicando, y en 1950 el Opus Dei contaba con casi 3.000 fieles, de los cuales 23 eran sacerdotes. Pero esto el año de 1950. Entonces vamos a dar un salto y empezamos hoy a ver un poco esos nuevos continentes de África y Asia que fueron entre 1954 y 1962. Se mantuvo la expansión del 54 al 62 y paulatinamente la presencia de la obra fue aumentando tanto en América como en Europa, sea en lo que al crecimiento se refiere cuanto al número de personas, o sea, la relación a nuevos países. Sin embargo, la gran novedad en este periodo fue el inicio de la labor en 2 nuevos continentes, África y Asia, cuando algunos miembros del Opus Dei se trasladaron a Nairobi, en Kenia, y a Osaka, en Japón. El Opus Dei se estaba desarrollando ya en varios países, pero San José María seguía impulsando la extensión a otros lugares. También siguió su expansión por Europa, además de África y Asia, sobre la que ya volveremos, y la expansión en América, ¿no? Vamos a centrarnos más en este momento en la expansión en Asia y en África. Y luego vemos un poco de lo que fue esa expansión en Europa y en América también. En 1958, a los 30 años de su fundación, había centros del Opus Dei en diversos países, tanto en Europa como en América. Faltaba, sin embargo, comenzar en nuevos continentes como África y Asia. San José María, a pesar de que no contaba con muchas personas, no quiso esperar más y acogió 2 peticiones realizadas por obispos del Japón y de Kenia. En ambos casos le habían solicitado que promoviera una institución universitaria en sus respectivos países. Efectivamente, Monseñor Taguchi, o Taguchi, obispo de Osaka, andaba preocupado por la cristianización del Japón y la situación de los jóvenes estudiantes de su diócesis. Estando en Roma, habló con el cardenal Ottaviani, que le sugirió ponerse en contacto con el fundador del Opus Dei. Y fruto de esa conversación,
nuestro padre decidió que se empezara en Japón. Allá fueron algunos fieles en noviembre de 1958 y 2 años más tarde, el 15 de julio de 1960, llegaban las mujeres. A la novedad de comenzar en Asia se sumó el hecho de que por primera vez fieles del Opus Dei trabajarían en un país de exigua minoría católica. Otra petición similar fue la razón fundamental por la que San José María decidió comenzar en Kenia. En 1957, el delegado apostólico en Kenia, Monseñor Moshansky Peregli, rogó al fundador del Opus Dei que enviase personas para iniciar una universidad en Nairobi. Nuestro padre no pudo negarse y sugirió a algunos fieles de la obra que fueran a trabajar a Kenia. En octubre de 1958 se trasladaron con el encargo de realizar un proyecto educativo universitario que era el Strathmore College. Las mujeres llegaron poco después, en julio de 1960, y crearon una escuela de secretariado llamada Kianda. Paralelamente a su expansión por todo el mundo, fue creciendo el número de miembros del Opus Dei. En 1960 se superaron los 30.000, de los cuales 307 eran sacerdotes. Bueno, decimos dos puntitos mínimos sobre esa expansión en Europa en estos mismos años, de la expansión en África y Asia, que vemos como en 1956 se comenzó en Suiza, en 1957 en Austria y unos años más tarde en Holanda, en 1960. También había que impulsar la llegada de las mujeres a los países donde estaban ya trabajando los varones. Por ejemplo, en octubre de 1956, algunas mujeres se establecieron definitivamente en Alemania. Y por América, en el año 1954, marcó el inicio del trabajo apostólico en Ecuador, aunque desde 1952 Juan Larrea estaba viviendo en Quito, la capital. Él había conocido la obra en Roma. Durante esos 2 años, Larrea había dado a conocer el espíritu del Opus Dei a sus amistades. Unos años más tarde, en 1956, le tocó el turno a Uruguay. El año siguiente, en 1957, se trasladaron los primeros a Brasil y a Canadá. Y concretamente a Brasil llegaron el 19 de marzo de 1957. Y apenas unos meses más tarde, el 19 de septiembre del 57, llegaron a Río de Janeiro, las mujeres del Opus Dei. También se comenzó en El Salvador en 1958. Y, para mi gozo y mi gloria, en Costa Rica en 1959. Ese fue el mismo año que yo pedí la admisión a la obra. Por eso yo siempre digo que las oraciones por Costa Rica cayeron a esta tica venezolana, que además recibió las oraciones que había pedido nuestro padre para los estudiantes de comunicación social y para toda la labor, de impulsar toda la labor del apostolado a la opinión pública con comunicadores sociales o periodistas, como más se decía en la época. Luego, finalmente, para terminar este capítulo de hoy y haciendo estas paradas, tenemos la llegada a Paraguay en 1962. Entonces, el último capítulo, que se lo dedicaremos la próxima vez, fue la llegada a Oceanía y a otros nuevos países, entre 1963 y 1975, año de la muerte del fundador, de la muerte de San José María, el 26 de junio de 1975. Vemos cómo para el año 75, bueno, ya estamos en todos los continentes. Cuando nuestro padre murió, cuando San José María se nos fue al cielo, nosotros teníamos ya la obra expandida, pero nos damos cuenta que esto es gracias a la magnanimidad, a la magnificencia, a la generosidad y al espíritu grande de nuestro padre de darse cuenta que no estaba haciendo una obra humana, que no estaba haciendo la obra de José María Escrivá, sino que estaba haciendo el Opus Dei, obra de Dios, y por lo tanto no podía tener las visiones pequeñas o diminutas que puede tener una persona. Si hubiera sido la obra de San José María, pues quizás, a lo mejor, para la época de su muerte, bueno, a lo mejor se estaría en Europa, pero no se hubiera estado en los 5 continentes. Pero es que las obras de Dios son así, crecen con el amor de Jesucristo, con el amor de la Trinidad y con el amor de la Madre de Dios,
que abre camino y abrió camino en tantos países donde debía implantarse la obra.